Hola a todos, especialmente a los que seguís el canal de vídeos Repara tú mismo y la página web. En el presente vídeo voy a completar un poco las explicaciones que se dieron para construir un soldador con una bujía de motor diésel, un soldador casero, y considero interesante hablar un poquito sobre las bujías y que las conozcáis un poco más. Yo no soy mecánico, por lo tanto de bujías os puedo hablar solamente un poco de lo que he tocado, no puedo daros explicaciones muy técnicas, pero bueno, siempre es interesante pues que conozcáis un poco más. En el mercado, o realmente en los coches, existen dos tipos de bujías. La bujía utilizada por los coches con motor de gasolina, que es una bujía de chispa, ya que el motor explosiona la gasolina para poder producir el movimiento. Bueno, esto un mecánico os lo explicará mucho mejor que yo. Este tipo de bujía tiene un filamento, este es el mismo de este de aquí, y todo esto es la masa. Lo que hace la bujía es que cuando aplicamos una alta tensión por esta punta, se produce una pequeña chispa y explosiona la gasolina. Por lo tanto, esta bujía, si la medimos, da medida infinito. Luego tenemos la bujía que se puede utilizar para el tipo de soldador que ya os especifiqué en otro vídeo. Y es la bujía de precalentamiento, y es la utilizada por los motores diésel. Esta bujía en la punta tiene una pequeña resistencia que al aplicar un voltaje entre vivo y masa, esa resistencia se pone incandescente calentándose. Esta bujía realmente es una resistencia interna. Os he hecho un pequeño dibujo, a ver si queda un poquito más claro. La primera que hemos visto, que sería esta, tenemos el vivo completamente separado de la masa. Si medimos entre vivo y masa nos da medida de infinito, no tenemos medida de resistencia. Y la bujía de precalentamiento, que tenemos un vivo con una resistencia en su interior conectado a masa. Si medimos entre vivo y masa tenemos una medida de 1 ohmio. Por eso es la importancia de, si conectamos una fuente de alimentación, la misma tiene que poder aguantar una alta intensidad. Por eso es importante utilizar baterías. Lo ideal para este tipo de soldador es baterías de coche, ya que son las que aguantan mayor tipo de intensidad. Vamos a comprobar lo que hemos dicho. Sobre las bujías ponemos el polímetro en la escala de ohmios, pondremos la escala más alta y mediremos entre vivo y masa. Como veis, no marca medida. Es porque los terminales están separados. Vamos a proceder ahora a medir la bujía de precalentamiento. Colocamos el terminal vivo, el mismo está separado de la masa por este aislante de aquí, y si medimos la masa vemos que da 0, bajamos de escala a la escala más baja que tenga el polímetro y veremos que la medida de resistencia que nos da es prácticamente 1 ohmio. 1, 1,1, 0,9, se estabiliza en 1 ohmio aproximadamente. Por lo tanto, si aplicamos una fuente de alimentación de 12 voltios y tenemos 1 ohmio de resistencia, por el circuito pasarán 12 amperios. Por eso es que este tipo de bujías necesitan una fuente de alimentación que soporte muchísima intensidad. Si no, no pueden funcionar. Vamos a ver ahora, ya que hemos hablado un poquito de las bujías, 3 métodos para comprobar la bujía de precalentamiento. El primer método es mediante polímetro, lo que acabáis de ver ahora. Unimos un terminal al vivo de la bujía, tocamos con más el otro terminal, que sería masa, y debe darnos una medida en el polímetro de aproximadamente 1 ohmio, 1,1, 1,1, 1, 0,9. Sería una medida correcta. Inicialmente la bujía estaría bien. Si estuviera averiada, dato importante, la bujía nos daría esto, un 1 en la pantalla y un punto, que significa medida infinita, circuito abierto, como veis. Si nosotros tocamos y nos sigue dando circuito abierto, es porque la bujía se ha partido. O sea, internamente la resistencia está rota, por lo tanto no os sirve. Acordaros siempre de poner la escala más baja
del polímetro, la escala de 200 ohmios o la más cercana a 200 que tengáis, ya que el resto de escalas, la medida que os va a dar, ya que es tan baja la resistencia del polímetro, va a ser prácticamente cero. Y si lo ponemos en escala de pitido, nos va a indicar un cortocircuito directamente. Esta escala no nos sirve para medirlo, ya que realmente queremos ver si hay alguna resistencia, aunque es muy baja la misma, pero sí tenemos algo. Otra consulta que me hicisteis era que si la bujía de precalentamiento se calentaba, si aumentaba su resistencia. La respuesta es que sí. No aumenta demasiado, aumenta unos 10 ohmios aproximadamente, pero sí que cuando se calienta, si la medimos, vemos que ha aumentado la resistencia. Esto lo haremos ahora a posteriori. Habéis visto el primer método para comprobar la bujía con un polímetro. Vamos a ver un segundo método para comprobar la misma con una bombilla. Cogeremos una batería, cogemos una bombilla de coche de 12 voltios, en este caso la batería es de 12, tocamos el terminal positivo y con la bombilla tocamos masa. Como veis, la bombilla debe encenderse. Me diréis, ¿y si está cortocircuitada también se encenderá? Sí. La diferencia es que si está cortocircuitada, la bujía de precalentamiento no se va a calentar nada. Con esta bombilla, que es una bombilla de intermitente de coche, si probamos nuestra bujía y estamos unos minutos realizando la prueba, comprobaremos cómo el terminal térmico de la bujía se va a calentar. Vamos a ver si el termómetro puede medirla. Es una superficie tan pequeña que a veces no puede, pero bueno, sí que está marcando algo, está marcando unos 27 grados. Si la mantenemos unos minutos conectada, tal como he dicho, la bujía de precalentamiento se llegará a calentar un poco. Se calienta ligeramente, pero bueno, al tacto podéis determinar si la misma está funcionando o no está funcionando, ya que se calentará. Lo veréis que tiene temperatura. Y el último método ya es conectada directamente a positivo y negativo, sería el tercer método, conectarla directamente al positivo y al negativo de una batería. En este caso los terminales son muy cercanos, por lo que lo podemos hacer directamente. En otras baterías, por ejemplo en una de coche, necesitaréis un cablecito. En esta apoyamos, conectamos, veis cómo se calienta, que ya produce humo, y la punta, como veis, se pone al rojo vivo. Esta es la mejor prueba de todas para ver de que realmente la bujía está funcionando. Ver que calienta. He puesto a calentar la bujía, como habéis visto. Vamos a medir ahora su resistencia. Terminal vivo y masa. Y como podemos observar en el polímetro, la resistencia ha aumentado hasta casi unos 40 ohmios. Va reduciéndose poco a poco, según la bujía se va enfriando. Como veis, se reduce bastante rápido. Vamos a ponerle un trapo humedecido para que baje mucho más rápido. Como veis, según se enfría la misma, el valor vuelve a ser cercano a 1 ohmio. Por lo tanto, damos respuesta a la consulta que envió uno de los usuarios del canal de vídeos de por qué cuando llevaba un rato funcionando la bujía bajaba de intensidad. Baja de intensidad cuando la misma lleva un rato funcionando, debido a que con el calentamiento aumenta la resistencia de la punta, aumenta la resistencia interna. A más temperatura, mayor resistencia interna. Por lo tanto, se reduce la intensidad
consumida por la bujía. Queda en 1,1 ohmios aproximadamente. Espero que el vídeo os pueda ser de utilidad, que os haya gustado, que hayáis visto los 3 métodos para comprobar las bujías de precalentamiento de los motores diésel, que conozcáis, los que no la conocíais anteriormente, un poco la diferencia con las bujías estándar de los motores de gasolina, y que os pueda servir de ayuda para los experimentos que podéis realizar, sobre todo si realizáis el soldador con bujía de precalentamiento. Tened en cuenta que está consumiendo del orden de 12-14 amperios, los mismos se reducen, pero inicialmente para poder conseguir temperatura necesita una fuente de alimentación que pueda suministrar suficiente voltaje e intensidad, sobre todo, que aguante la intensidad que se está consumiendo. Ya por último comprobaremos el voltaje de nuestra batería y podremos ver que al conectarle la bujía, quema, vamos a coger unos alicates. En el momento que conectamos la bujía, como pedimos mucha intensidad, el voltaje de la batería baja. 10, 9, 8, 9,9 voltios. Una batería de 12,5 se queda en 9,9 voltios, debido al exceso de consumo de intensidad que tiene la bujía de precalentamiento. Espero que este nuevo vídeo os pueda ser de ayuda, que queden aclaradas las dudas que existían todavía sobre las bujías de precalentamiento y que sepáis los 3 métodos sobre cómo se puede comprobar la bujía: con polímetro, con una bombilla, la misma se calentará ligeramente, y directamente con una batería. Un saludo y que sigáis visitando la página web Repara Tú Mismo.